Bueno, muchas gracias, Tony. De hecho, yo creo que es muy buen día para hablar de género porque nos acabamos de enterar de que Marta Noguera ha sido nombrada nueva directora general de Lanzadera. Así que desde aquí les damos la enhorabuena y creo que nuestro mensaje tiene mucho más sentido desde aquí. Bueno, como ha dicho Tony, adelantado ya, soy Azahara y soy Country Manager de Hertz Lab. Somos un brazo inversor dentro del corporate del grupo Hertz, que es un grupo americano que aquí en España se le conoce precisamente porque son los dueños de una línea editorial como él, como Cosmopolitan, Esquire, Men's Health, pero las líneas de negocio van bastante más allá. En Estados Unidos pues tenemos líneas dentro de aviación, de real estate, de logística, de transporte, hay un poquito de todo. Y como os digo, somos un brazo inversor. Aparte de tener el Venture Capital, que es Hertz Ventures, nosotros nos estamos centrando en la inversión exclusiva en empresas fundadas y lideradas por mujeres. Esto quiere decir que no solamente tienen que ser fundadoras, sino que tienen que ser CEOs también de la propia empresa. Y sí que me gusta siempre hacerle inciso, porque ya me ha pasado en algunas conversaciones desde estos 2 meses que tenemos aquí en España, de que no invertimos en mujeres por ser mujeres. Tenemos exactamente la misma tesis de inversión que puede tener cualquier otro fondo de inversión. Invertimos en empresas que consideramos que tienen un alto potencial de crecimiento y como requisito tienen que tener mujeres como fundadoras y CEOs. En Estados Unidos, de hecho, tienen ya unas 55 inversiones. Aquí en Europa han hecho 5 inversiones en Ámsterdam. Son las primeras inversiones que se han hecho aquí en el continente. Y de primeras, como os digo, llevamos 2 mesecitos aquí operando y hemos recibido pues, muy buen feedback, ¿no? O sea, por parte de emprendedoras, por parte de inversores, que además nos sentamos con ellos y, sobre todo a los fondos de capital riesgo, les saca un poco los colores, porque cuando dices, oye, pásame esas mujeres fundadoras que tienes en el portfolio, de repente te dicen, pues de 50 que tengo invertidas, me acuerdo de una, y obviamente se acuerdan del nombre de toda la familia de la inversora porque solamente tienen a una de estas emprendedoras. Pero también ha habido algunas voces, que además son muy bienvenidas, que han cuestionado la existencia de un fondo que invierta exclusivamente en un perfil femenino. Y a mí me encanta este cuestionamiento porque yo creo que justamente en la razón de esta cuestión radica la existencia, ¿no? El motivo por el cual nosotros existimos. Y me gustaría que durante esta charla, como bien ha dicho Tony, esta mañana hemos tenido una charla donde solamente estaban las mujeres emprendedoras, me gustaría abrirlo un poco y que no solamente hablásemos de género, sino que hablásemos un poco de la inversión en fundadores subrepresentados, que además es un rango bastante amplio. Y que vosotros mismos, a raíz de los datos que os voy a dar, saquéis la conclusión de si merece la pena o no, si tiene sentido o no la existencia de un fondo de este tipo. Porque hay gente que dice, ¿es justo, no es justo? ¿Es necesario, no es necesario? ¿Y cuáles son las razones que puede llevar a un corporate a hacer algo así? ¿Es por justicia social o es una estrategia de inversión? Entonces os voy a dejar por aquí algunos datos que, sobre todo, yo creo que los conocen las mujeres porque al final cuando te salen estos datos te ves representado en ellos. Y a los hombres, no por nada, pero como no se ven tan representados en ellos, se les pueden escapar. En Estados Unidos, pues un 90% de los fundadores son hombres, hay un 72% de fundadores que son blancos, hay un 1% de los, hay un 1% de los fundadores que son que va a parar a fundadores negros, hay un 5% de los inversores en Estados Unidos, solo un 5% que son mujeres, en Europa un 15% de las startups están formadas por mujeres, el 9% de los partners en los top VCs a nivel mundial son mujeres, un 83% del venture capital en Reino Unido no tiene ni una mujer dentro de las posiciones de toma de decisión y este dato es bastante fuerte, solo un 1% del venture capital va a parar a manos de startups fundadas por mujeres. Si ahora mismo cerráis los ojos y os digo que penséis en la figura de un emprendedor, lo primero que se os va a ocurrir es un hombre blanco y probablemente heterosexual, bien educado y que venga pues de una familia, un background socioeconómico medio alto. Esto suele ser lo general. ¿Qué pasa con esto? Pues que todo aquel que no cumple con ese perfil a día de hoy se considera un fundador poco representado, lo cual es bastante gracioso porque normalmente se refieren a ellos como minorías cuando la mujer constituye un 50% de la población. Pero al final todo aquel que no cumple con ese perfil se considera algo así. ¿Qué nos lleva a esto? O sea, ¿qué contexto digamos con esto? Pues primero de todo que hay una fuerte falta de referentes. Cuando tú no tienes un referente femenino como un caso de éxito dentro de un emprendedor, al final lo que sientes es que estás entrando en un mundo de hombres. Y esto pasa con absolutamente cualquier minoría que no se ve representado dentro del ecosistema de emprendedores y también de inversores. Y aquí, antes estábamos hablando, ¿no?, que normalmente se suelen dar una serie de discusiones dentro de LinkedIn, que yo normalmente llamo con todo el cariño del mundo que hay mucho cuñado también en LinkedIn, que le gusta meterse y que le gusta meterse en la conversación.
Y ha habido alguno que en algún momento, cuando se han sacado estos datos, ha dicho, bueno, es que a la mujer a lo mejor no le gusta emprender directamente. Y es verdad que cuando se habla de los motivos detrás de que no exista una representación mayor de ciertos rangos de la sociedad en el mundo emprendedor y en el inversor, es abrir una caja de Pandora muy amplia. O sea, tenemos desde razones biológicas, educativas, hay un poco de todo. Pero hay un tema, que no sé si lo conocéis en la definición, que se llama el bravery deficit, que básicamente lo que viene a explicar es por qué hay ciertas personas que tienen una mayor aversión al riesgo. En el caso de las mujeres, por ejemplo, pues desde edades muy tempranas parece que se nos está instruyendo en la perfección, lo cual lo que consigue es que acabemos creciendo y que nos autopongamos pues esta perfección, este exceso de cautela, que en algunos momentos, sobre todo, por ejemplo, cuando se va a pedir financiación, puede parecer que es una falta de ambición por nuestra parte. Ampliándolo más al rango de fundadores diversos, imaginaos, por ejemplo, alguien que no tiene el privilegio de haber crecido pues, como hombre blanco heterosexual o una persona que haya nacido en un aspecto socioeconómico más privilegiado, imaginaos lo que siente después de haber pasado por unas trabas y haber llegado, por ejemplo, a un puesto de trabajo seguro. Obviamente, la aversión al riesgo que tiene de decir lo dejo todo y me lanzo al mundo emprendedor va a ser mayor que aquel que siente que tiene un colchón detrás. Por lo tanto, nos encontramos con una realidad donde aquellas personas que han pasado por una serie de baches extra que la gente que ha estado en un contexto socioeconómico más privilegiado no tiene, a estas personas les cuesta más lanzarse al mundo emprendedor y al inversor, porque al final estamos hablando de un camino, tanto el emprendedor como el inversor, que por definición es de riesgo. ¿Qué pasa con esto? Que no solamente estamos hablando de la representación, sino que además estamos hablando de la financiación que va a parar a manos de estos. Y aquí es donde vuelve a salir un poco el comentario cuñado. Cuando hablamos, por ejemplo, de que solamente el 1% de la financiación va a parar a manos de mujeres emprendedoras, ha habido algún comentario que me dice, bueno, pero es que no hay mujeres emprendedoras. Es que ¿cómo va a ir más dinero a parar a manos de emprendedoras si es que no las hay? Pues a ver, si tiramos de números y de un poco de correlación matemática, lo que estamos viendo es que, aunque haya pocas, aquí en Europa, por ejemplo, hay contabilizados un 15%, debería haber un 15% de financiación yendo a parar a manos de emprendedoras, o por lo menos tendría que haber una correlación directa. Sin embargo, estamos hablando de un 1%. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues aunque hiera sensibilidades, porque me ha pasado esto mucho, porque bueno, pues hay mucha piel fina y hay gente a la que le cuesta darse cuenta de que hay una realidad que nos afecta a todos, es cierto que el inversor tiene sesgos y tiene connotaciones bien premeditadas, no premeditadas, tiene sesgos inconscientes, conscientes, pero la realidad es que a día de hoy, si vas a pedir financiación a un sitio, tú tienes un 90% de posibilidades de encontrarte a un hombre delante de ti. Y esa persona como tal tiene sesgos igual que los puedo tener yo. Entonces aquí tenemos dos vertientes. Tenemos, por ejemplo, si cogemos como ejemplo, que además hemos tenido muchos datos corroborados por las mujeres con las que estábamos esta mañana, si cogemos el discurso de una mujer, nos hemos dado cuenta que es bastante diferente a la hora de vender, a la hora de pitchear, cómo puede pitchear una mujer a cómo puede pitchear un hombre. Y aquí yo sé que estamos generalizando, pero hay unos datos bastante concretos. De hecho, a mí me gusta poner mucho un ejemplo que es el mío y el de mi marido. Trabajamos juntos y en algunas ocasiones nos parábamos a escuchar el pitch de la misma persona. Y cuando escuchábamos el de un hombre, típico emprendedor de hace un par de años, porque parece que ahora estamos más comedidos con los números, con las valoraciones, pero típico emprendedor de hace un par de años que había escuchado pues mucho de muchas rondas, de millones, de tal, lo tenías delante, te hacía el discurso, un poquito de un mito por ahí, pero mucho número, mucha proyección, mucho revenue en un momento dado, pero sin facturar durante un montón de tiempo. Y yo utilizaba a mi marido de conejillo de indias. Y yo decía, ¿qué opinas? Y él me decía, esto, un pelotazo aquí. O sea, aquí hay que invertir, esto no nos podemos salir, porque además entra tal inversor, entra no sé qué, es que aquí hay que entrar porque míralo, es que el tío sabe lo que hace, perfecto. Llegamos a escuchar el pitch de la mujer emprendedora. Una chica que tenía todos los datos encima de la mesa, te decía, no, mira, es que te voy a dar el worst case escenario porque el best case, claro, no está firmado todo, entonces yo te voy a dar justamente lo que está firmado y claro, no te puedo decir que vamos a llegar a tanto porque lo realista es que vamos a llegar a tanto. Y quieres estos documentos y te los paso. Acabamos de la reunión. ¿Qué opinas? Poca ambición, ¿no? O sea, no sé, no veo tanto crecimiento aquí. Y yo me he dado cuenta que la percepción era completamente distinta, porque yo decía, es que yo le invertiría a ella, porque para mí esto es una inversión segura. Entonces te das cuenta cómo, por connotaciones sociales y por lo que hemos mamado desde pequeños, el hombre al final tiende a vender de cierta manera
para hacer entender al inversor que va a pegar un pelotazo y que se va a hacer rico. Sin embargo, por esta percepción de la perfección que la mujer tiene, lo que intenta vender precisamente es que si le inviertes no vas a perder el dinero, porque te lo va a cuidar muy bien. ¿Qué pasa con esto? Que aunque tú puedes aportar valor a las dos vertientes, si tú eres un hombre que está acostumbrado a darle valor a una cierta metodología de venta, te va a entrar muchísimo más el tipo de venta de un hombre que el de una mujer. Y imagínate si tienes un 90% de posibilidades de encontrarte delante de un inversor que conecta más con el discurso de un hombre con el tuyo. Además, tenemos el tema de cuáles son el tipo de modelos de negocio que se están mirando. Obviamente, al final yo creo que aquí son muchos los emprendedores que hay. La empresa que se acaba creando suele tener mucho que ver con problemas que vosotros mismos estáis percibiendo. O sea, buscáis soluciones a esos problemas. Y os tengo que decir una cosa, los problemas que percibís vosotros como hombre blanco no son los mismos a los que va a percibir un estadounidense negro en Estados Unidos, que alguien con una discapacidad, que una mujer, que un inmigrante o que alguien de la comunidad LGTBIQ. No van a ser los mismos. ¿Qué pasa? Que de repente te encuentras a una mujer que te está vendiendo un producto sobre la menopausia, que le está presentando a un 90% de hombres que no han sufrido la menopausia en su vida ni se han preocupado jamás por la menopausia porque no la van a tener que pasar, y tú les estás intentando vender un producto que no entienden. Entonces, por este motivo, es mucho más fácil que una mujer inversora invierta en una mujer emprendedora. ¿Pero qué pasa? Pues que no hay mujeres inversoras. Entonces, de repente se crea este círculo vicioso. No hay mujeres inversoras, no se invierte en mujeres emprendedoras, no creamos referentes y los inversores que nunca han invertido en mujeres no abren los ojos para darse cuenta de que son una buena oportunidad de inversión. Es aquí cuando entran estas instituciones, estos fondos de capital riesgo, estos corporate que dicen, vamos a romper este círculo vicioso. Y aquí tú te preguntas, oye, ¿entonces esto qué es? ¿Es justicia social o es una oportunidad de inversión? Pues yo, según lo veo, son ambas cosas. O sea, por un lado, obviamente, hay un componente social que dices, aquí hay un contexto socioeconómico que nos ha llevado a esta situación. Entonces, por lo tanto, podemos hacer algo por romper esta brecha de género o de inversión en fundadores diversos. Pero por otro lado, también hay un hueco en el mercado. Es decir, estamos hablando de un montón de problemas a los que no hay solución todavía porque ninguno de los emprendedores que existe ha percibido estos problemas. O sea, estamos apostando por emprendedores que están creando soluciones a problemas que nadie más ha percibido todavía porque no han existido esos emprendedores que los percibiesen anteriormente. Entonces, para nosotros es una apuesta estar al lado de estos emprendedores. Y una cosa más importante todavía es que para nosotros es apostar por el caballo ganador. El otro día hablaba con un inversor que me decía, hay muy pocas fundadoras, muy pocas, pero aquellas que llegan son las mejores de todas. Esto no tiene por qué ser bueno. Quiero decir, ojalá hubiese más emprendedoras que dijesen, me da igual cagarla, ¿sabes? Tiro para adelante y punto. Pero no pasa. Entonces, las que llegan son las mejores. Entonces, nos encontramos con que dentro del ámbito de los fundadores diversos y de las mujeres, nos encontramos con que son muy buenas, lo mejor de lo mejor. O sea, estadísticamente tienes muchas probabilidades de encontrarte con gente muy formada y experta en el área en la que está tratando. Son fundadoras que además tienen un compromiso y un vínculo absoluto con aquella solución, aquel problema que están intentando resolver, porque de otra manera no se habrían atrevido a pasar por todos esos baches adicionales que tienen con respecto a un hombre para llegar allí. Y por último, son gente que se ha hecho un análisis de riesgo, pero de la hostia. O sea, es la inversión más segura que hay. Y además, o sea, los datos lo están avalando. A día de hoy, los datos que están saliendo, sobre todo, más que sobre fundadores diversos, sobre mujeres, es que son inversiones que tienen un mejor retorno y son startups que tienen una mayor tasa de supervivencia que la de los hombres. Por lo tanto, hay datos que así lo avalan. Y por otro lado está el momentum que vivimos a día de hoy. Al final estamos dentro, bueno, pues de una crisis macroeconómica que yo creo que estamos todos de acuerdo que está cambiando un poco la tendencia de la inversión y que a mí me gusta decir mucho que yo creo que está feminizando el discurso por el lado inversor y por el lado emprendedor también. O sea, al final el emprendedor que antes vendía como un loco números que a lo mejor no tenían sentido, el inversor que a lo mejor hacía un análisis menos exhaustivo, ahora está pidiendo ese análisis exhaustivo, que era lo que antes estaba ofreciendo la mujer. Por lo tanto, creo que nos encontramos justamente en el momento para poder invertir en ellos. Para nosotros, en este caso, es un conjunto de ambas cosas. Hay un punto social, porque hay una situación socioeconómica que nos ha llevado a que muchísimos perfiles a nivel mundial no estén representados, y por otro lado estamos aprovechando esto para apostar por aquellas personas que han pasado por unos baches más fuertes
y que ello justamente los convierte en las mejores oportunidades de inversión. Entonces, para mí, y sobre todo viendo el contexto que tenemos aquí, que obviamente vuelve a ser mayoritariamente masculino, era una cosa que ya esperábamos y que además a mí me alegra muchísimo, es que no sé si tenéis la imagen de los caballos que van así delante del toro. Pues a mí a veces me parece que el inversor tiene un poco esta visión. Y es normal, o sea, no es un ataque, no es una crítica, es para hacer una reflexión propia. Es normal porque nos hemos acostumbrado durante muchos años a que el discurso sea masculino. O sea, es que de hecho estábamos diciendo que estas chicas, cuando van a presentar ante un inversor, se meten en la piel de un hombre y empiezan a tener un discurso masculino. Yo lo que os quiero decir es, vosotros inversores, si veis de repente que hay típico pitch competition de mujeres, iros para allá. Si de repente se os presenta una mujer delante y os hace un pitch, quitaros esta máscara y escuchadla. Intentad cambiar vuestra manera de verlo. Y no os lo digo por justicia social, os lo digo porque hay muchísimas probabilidades de que justamente sean ellas las mejores oportunidades de inversión y que si no lo hacéis, os las podéis perder. Así que nada, muchas gracias.